Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Bienaventurado el varón. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en el Salmo 32:1-2, David canta y usa esta expresión que usamos en el título, hablando de la bienaventuranza del júbilo y de la dicha inmensa de aquel que es justificado por Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero por supuesto, David no está cantando acerca de la dicha de aquel que es justificado a través de las buenas obras, porque las buenas obras no han justificado ni hecho bienaventurado a nadie, sino de aquel que ha tenido transgresión, es decir, habiendo quebrantado las santas leyes del Señor, es perdonado, y que teniendo pecado, éste ha sido cubierto, y que teniendo iniquidad, ya no es culpado de iniquidad por Jehová. Adam Clarke comenta lo siguiente: es verdaderamente dichoso aquel hombre a cuyo cargo Dios no imputa pecado. Es decir, solo son felices los que son redimidos de la maldición de la ley y de la consecuencia de su vida impía, al tener sus pecados perdonados gratuitamente por la misericordia de Dios. Así que esta bienaventuranza de la que canta David no es alcanzada a través de la obediencia a la ley de Dios, porque aunque David intentó obedecerla, esto le llevó a comprobar que era un transgresor de dicha ley. Tampoco alcanzó la dicha por su santidad, ni tampoco por su justicia personal, porque vemos que tiene pecado e iniquidad, justo lo opuesto a santidad y justicia personal. La dicha de la que canta David aquí viene no de hacer el bien, sino de reconocer que hemos obrado el mal, como David tuvo que reconocerlo en su propia experiencia personal, y de recibir por la fe el perdón de Dios, como David y como todos debemos de recibirlo. Así que la dicha hecha canción aquí por David, viene del gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Tal gozo no podría provenir de la obediencia, porque es evidente que no somos ni podemos ser obedientes a Dios antes de experimentar el perdón de Dios en su bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Todo gozo en la obediencia propia, aparte de Cristo, es engañoso, porque estamos creyendo que de alguna manera nuestra obediencia parcial a alguno de los mandamientos del Señor nos hacen justos delante de Él, lo cual es simplemente falso. Por eso David dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Querido amigo, si usted se encuentra en un punto sin querer reconocer sus pecados y considerándose justo delante del Señor porque obedece a alguno de los mandamientos de Dios, aunque lo haga solo parcialmente y desobedezca a todos los demás, sepa que tal actitud solo le llevará a la condenación. ¿Acaso esto le produce una dicha real? ¿No le produce más bien un orgullo y autosatisfacción que nada tiene que ver con la aprobación del Señor? Así que si usted se siente feliz por obedecer algunos mandamientos de Dios, porque considera que esto es suficiente para justificarle delante de Él, sepa que tal felicidad es engañosa, porque la verdadera dicha proviene del perdón de Dios. Así que si ha de haber verdadera dicha en nuestras vidas, esa dicha ha de nacer del reconocimiento de nuestra condición de desobedientes, transgresores y pecadores, y de recibir por la fe el perdón de Dios. Es decir, el perdón de Dios por nuestros pecados no vendrá por méritos nuestros, sino por el supremo mérito del amor y misericordia del Señor para con nosotros, los débiles e incapaces seres humanos. Usted jamás será limpiado de sus pecados a través de sus buenas obras, sino a través de la imputación. Por la fe sus pecados le serán imputados a Cristo en la cruz, y a usted le será imputada la justicia de Dios. Es decir, David habla de aquellos que son inmensamente dichosos, y que estos que son inmensamente dichosos no lo son porque hayan sido justificados por sus buenas obras, sino porque su fe Dios les ha imputado, ha puesto en su cuenta su justicia.
Esto está centrado en que Dios coloca sobre nosotros de su justicia, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Así que la religión hace justos a los hombres para con Dios. Puede hacerlos justos ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos del Señor, que es donde realmente vale el ser considerados justos. ¿La religión ha hecho bienaventurados a aquellos que la practican? No. Tal vez los haya hecho felices al saber que han progresado de mucho en las prácticas de su religión, pero realmente no han alcanzado la dicha de la que habla David aquí, porque tal dicha solo puede venir del perdón de los pecados. Por esto leemos: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está de acuerdo con Abraham en cuanto a la idea de una justicia imputada, de una justicia es dada, no ganada. Poole afirma y fundamenta la realidad e importancia de la imputación de justicia en todo aquel que cree en Cristo, y lo hace con las siguientes palabras: nuestros adversarios, los papistas, se oponen a la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros. Se burlan de esta misma palabra y, sin embargo, el apóstol Pablo usa la palabra 10 veces en este capítulo. Por eso cabe preguntar hasta este momento lo siguiente: ¿se considera usted una persona justa delante del Señor porque obedece alguno de sus mandamientos? Sepa que la verdadera dicha nunca proviene de nuestras buenas obras, sino del perdón de nuestros pecados que se recibe por la fe en Cristo. ¿Recibirá este perdón? ¿Recibirá la dicha del perdón de Dios de la que cantó David aquí en el Salmo 32? ¿Cantará usted la dicha inmensa del perdón de Dios en su Hijo Jesucristo? ¿Será esta bienaventuranza cantada por David aquí también su bienaventuranza? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.